Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo módulo del curso virtual ECMO. Hoy el tema a tocar va a ser ECMO venoarterial, ¿sí? En el shock cardiogénico y el manejo de hipotensión en el paciente con ECMO venoarterial. Gracias a todos los disertantes, a los panelistas y a la gente que otra vez nos acompaña. Hoy vamos a contar con Mirta Díez. Mirta Díez, como saben, es la jefa de insuficiencia cardíaca y trasplante en el ICVA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y la verdad que es una de las personas que más sabe de insuficiencia cardíaca en la Argentina, les diría, es referente en el país, y tratar estos pacientes tan complejos con ella para nosotros es un placer y es muy sencillo. Así que bueno, muchas gracias Mirta. Así que todo tuyo. Cuando quieras compartir pantalla. Gracias, Leo, te agradezco mucho la presentación y también, bueno, por supuesto, agradecer a Rafael, a Néstor por todo el empuje que le han puesto a este curso y bueno, a todos los participantes que nos siguen acompañando. La idea hoy es conversar en primer lugar sobre shock cardiogénico y shock refractario, algunos conceptos más que nada clínicos, para poder entender en qué momento y a qué paciente tendríamos que colocarle una asistencia ventricular como el ECMO. Ahí me gustaría que hagamos un pequeño corte para poder discutir algunos temas y para poder responder las preguntas que ustedes tengan. Y en una segunda parte ya vamos a hablar más específicamente del ECMO venoarterial. Ustedes esto ya lo conocen, que el shock cardiogénico es la forma más grave de la insuficiencia cardíaca aguda y que la definimos como una disfunción contráctil que lleva a compromiso hemodinámico. Ese compromiso hemodinámico se va a reflejar por una caída del índice cardíaco a menos de 2,2 litros kilo minuto en un paciente con soporte o menos de 1,8 sin soporte, porque el paciente va a tener presiones de llenado en general aumentadas, aunque pueden ser normales, y lo más importante, los signos de hipoperfusión orgánica, con hipotensión, oliguanuria, trastornos del sensorio, extremidades frías, disminución de la saturación venosa central y el ácido láctico en ascenso. Sabemos que la primer causa de shock cardiogénico es el síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, el síndrome coronario agudo, fundamentalmente el infarto, va a ser responsable del 80% de los shock cardiogénicos. Tiene una mortalidad muy elevada cuando el infarto cursa con shock, que puede ser del 40 al 50%, si bien la prevalencia en los infartos no es elevada, sobre todo desde la reperfusión temprana, y está aproximadamente entre el 5 y el 9%. En general, los pacientes con infarto que presentan shock cardiogénico tienen enfermedad de múltiples vasos. Pero además de esta, que es la etiología más común del shock, tenemos otros cuadros que comúnmente y fundamentalmente en centros cardiológicos llevan al paciente al shock, como es el shock postcardiotomía, el tromboembolismo pulmonar agudo de alto riesgo, los pacientes con miocarditis aguda, síndrome de Takotsubo, o aquellos pacientes que desde la insuficiencia cardíaca crónica avanzada evolucionan hacia el shock cardiogénico. Y también nos pueden dar shock las patologías valvulares agudas. Los perfiles hemodinámicos del shock cardiogénico, por supuesto, el shock cardiogénico siempre cursa con caída del índice cardíaco, y en la forma clásica va a tener aumento de las resistencias vasculares sistémicas y de las presiones de llenado, sobre todo de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Hay algunos pacientes, y esto se da más en aquellos pacientes que vienen con tratamiento crónico, que pueden cursar un shock sin aumento de las presiones de llenado, pero por supuesto con el índice bajo y las resistencias vasculares elevadas. Y también tenemos aquellos pacientes con forma de shock mixto que tienen disminución del índice cardíaco, aumento de las presiones de llenado, pero las resistencias vasculares son normales o disminuidas, y esto se debe a que ya tiene un componente mixto inflamatorio.
Muchas veces el shock cardiogénico, cuando no es asistido en tiempo, puede evolucionar por todos los mecanismos inflamatorios y liberación de citoquinas hacia una respuesta inflamatoria significativa. Por supuesto, la mortalidad en el infarto con shock, además de que es elevada, la única intervención que realmente modificó la mortalidad es la terapia de reperfusión temprana, que ha sido el único avance que realmente tuvo un impacto significativo en la mortalidad de estos pacientes. Por eso, claramente, la terapia de reperfusión siempre es la primera opción en aquellos pacientes que ingresan con supradesnivel del ST de menos de 12 horas o aquellos que, a pesar de tener más de 12 horas o un cuadro sin elevación del ST, tienen inestabilidad hemodinámica. Entonces, siempre que estamos frente a un paciente en shock, recordemos que el síndrome coronario es la primera causa y que estos pacientes deben ser llevados a hemodinamia, excepto que la etiología sea claramente otra que la enfermedad coronaria. El otro shock que yo le comentaba que por lo menos en los centros con alto volumen quirúrgico estamos acostumbrados a ver, es el síndrome del bajo gasto postoperatorio y en su forma extrema del shock postcardiotomía. La incidencia es muy variable porque también depende de cómo consideremos la definición, y dentro de las causas tenemos, el infarto intraoperatorio, la taquiarritmia o bradiarritmia, la falla del ventrículo izquierdo, que puede ser en pacientes que ya venían que se operan con una fracción de eyección moderada o severa, o la nueva falla del ventrículo izquierdo, como se puede ver en aquellos pacientes que evolucionan con síndrome de Takotsubo, que lo hemos visto con cierta frecuencia en mujeres que se operan de la valvulopatía mitral, problemas con la protección y en el trasplante la falla primaria del injerto. Esto también es una causa que lleva a la asistencia ventricular. Y la falla de ventrículo derecho, que estamos de alguna manera acostumbrados a verlos también fundamentalmente, en la falla primaria del injerto, en aquellos pacientes que van a cirugía de endarterectomía pulmonar o cirugías fundamentalmente de valvulopatía mitral que ya llegan al quirófano con hipertensión pulmonar severa y evolucionan con falla del ventrículo derecho. Por supuesto, para el diagnóstico del shock postcardiotomía necesitamos la valoración hemodinámica con el catéter de Swan-Ganz para ver las variables hemodinámicas que definen el shock y el ecocardiograma. Con esto nosotros vamos a poder definir si la falla es de ventrículo derecho, de ventrículo izquierdo o biventricular y por supuesto siempre descartar el taponamiento que en un postoperatorio siempre debemos realizarlo. Cuando hablamos del manejo del shock cardiogénico, y sobre todo me refiero al tratamiento médico, todos conocemos que las guías nos dicen que aquellos pacientes que requieren un inotrópico para poder mantener el volumen minuto, entonces deben recibirlo con un nivel de indicación que es 2B. Entonces nosotros siempre nos encontramos y discutimos cuál es la catecolamina ideal para utilizar en el shock cardiogénico, ¿no? Y lo que nos pasa es un poquito esto, ¿no? Que todos nos empezamos a reír porque conocemos que no hay una catecolamina ideal. Por supuesto que inicialmente siempre estamos acostumbrados a utilizar los estimulantes beta, que considerábamos que sus efectos adversos estaban vinculados con el aumento del calcio intracelular, pero posteriormente, y muy esperanzados con el levosimendan, que tiene otro mecanismo de acción que no se vincula con el aumento del calcio, sino con la mejoría de la utilización, en el trabajo cabeza a cabeza que comparó levosimendan con dobutamina, sabemos que los resultados fueron neutros, y cuando tenemos que manejar un shock donde inicialmente hay un componente hipotensor severo que requiere vasopresores,
Ese es un shock en general de mal pronóstico, y en este análisis, que es un propensity score de la vida real, pero que analizó 1000 pacientes, se vio que en aquellos shocks que requieren de inicio vasopresores, cuando uno asocia al vasopresor o un inodilatador, en este estudio la evolución fue mejor. Siempre entendiendo que el paciente que le podemos poner un inodilatador después de un vasopresor, probablemente sea un paciente que no tenga un cuadro tan grave respecto a la hipotensión e hipoperfusión orgánica. Entonces, podríamos decir que, por supuesto, en el shock cardiogénico los inotrópicos son necesarios, los inotrópicos los utilizamos, pero sabemos que aumentan el consumo de oxígeno, que favorecen las arritmias, ya sea ventriculares, supraventriculares, que generan hipotensión, porque la mayoría son inodilatadores, y cuando nos vemos obligados a usar vasoconstrictores, especialmente en dosis alta, hay empeoramiento de la perfusión orgánica y deterioro de la microcirculación. Entonces, esta falta de evidencia del beneficio del tratamiento inotrópico en el shock cardiogénico posinfarto fue el disparador del uso de la asistencia circulatoria mecánica. ¿Cuándo decimos que un shock es refractario? Bueno, por supuesto, primero tiene que reunir los criterios de shock, que ya dijimos, de la hipotensión, la reducción del gasto, las presiones de llenado normales aumentadas, la presencia de trastornos de la perfusión de todos los órganos, y que esto sea persistente después del uso de 2 vasoactivos en dosis media. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de shock, ponemos una droga vasoactiva, no logramos mejorarlo, 2 drogas vasoactivas, estamos con dosis media, eso debe ser considerado shock refractario. Y esto es un poco el inicio de que se prende la luz roja. Cuando consideramos que un shock, después de haber corregido, por supuesto, todas las causas corregibles, persistimos con 2 drogas en dosis media y con evidencia de hipoperfusión tisular. ¿Y esto por qué digo que prende la luz roja? Porque, bueno, claramente el shock cardiogénico desencadena la falla multiorgánica. Y esto tiene que ver con múltiples mecanismos que solo se retroalimentan y que están fundamentalmente producidos por todo el aumento de la reacción inflamatoria. Es decir, todo el aumento de las interleuquinas, de los mediadores inflamatorios, del TNF, hacen que los pacientes entren en un cuadro de vasodilatación y de mala perfusión, empeoramiento, disfunción ventricular progresiva y finalmente la muerte. Y quiero resaltar este concepto de que una vez que la falla multiorgánica se desarrolla, no vamos a poder modificar el pronóstico del paciente solamente aumentando el índice cardíaco. Es decir, un paciente que entra en shock y empieza a deteriorar el riñón, el hígado, etc., por más que nosotros a fuerza de medicación mejoremos el índice cardíaco, el paciente seguramente va a tener a la larga un mal pronóstico. Va a ser el típico paciente que después empieza a complicarse con mayor síndrome inflamatorio, mayor falla orgánica, infección y este típico cuadro que termina infectado, dializando y que lo va a llevar probablemente a la muerte. Y sabemos que los marcadores de falla multiorgánica son los mejores predictores de mortalidad en relación a las variables hemodinámicas. Entonces, esto nos muestra lo importante que es parar la falla multiorgánica. El paciente no debe llegar a falla multiorgánica más allá de sus variables hemodinámicas si queremos modificar el pronóstico. Y bueno, esto un poco tiene mucho que ver con el tema del deterioro de la microcirculación, y está claramente medido como el deterioro de la microcirculación se asocia con mayor mortalidad. Estos mismos datos, o todos estos datos, ponen en evidencia la importancia del tiempo
en la decisión del implante de la asistencia circulatoria. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene empeorando, que entra en una situación de shock refractario, sabemos que tenemos una ventana de tiempo entre que diagnosticamos la refractariedad y que el paciente entra en una zona de irreversibilidad por la falla multiorgánica. Entonces, tenemos que actuar en esta ventana temporal que nos da el paciente para implantar el ECMO y poder, el ECMO o bueno, o la asistencia circulatoria y poder modificar la evolución. Esta ventana de tiempo es muy importante y dicho así todos diríamos, claro, es evidente, el paciente anda mal, lo tengo que asistir en tiempo, parece medio una verdad de perogrullo, pero en la práctica esta ventana de tiempo a veces no es reconocida de manera adecuada, o a veces tenemos una cierta inercia en avanzar hacia un procedimiento complejo o más complejo como es la asistencia circulatoria, y ahí es donde el paciente pierde oportunidades de cambiar su pronóstico. Y esto un poco también nos lo mostró el Intermac, que como ustedes saben es un registro de todos los pacientes que entraron en asistencia ventricular. Acá hay de todo tipo de asistencia, pero queda claro que cuando el paciente se asiste en una situación crítica, de shock cardiogénico crítico, ya con falla orgánica, el paciente tiene una sobrevida significativamente peor que si se asiste cuando se encuentra progresando el deterioro, pero no llegó a la falla multiorgánica. Al inicio de la asistencia, lamentablemente poníamos muchas veces la asistencia en Intermac 1 y nos iba mal. Y aprendimos que la asistencia la tenemos que poner en Intermac 3 o Intermac 2, cuando el paciente todavía no desarrolló la falla. Entonces, ¿qué requerimos cuando nosotros tenemos que poner una asistencia rápida, ¿no? Que sea rápida y fácil de implantar, que lo podamos hacer al lado de la cama o en el laboratorio de hemodinamia, que tengamos un proceso de decisión rápido, estandarizado, ¿no? Donde todos nos podemos comunicar y rápidamente tomar la decisión, que sea costo efectiva, que sea menos invasiva, porque por supuesto llevar a un paciente crítico a quirófano para un implante de una asistencia de mayor duración, el paciente tiene que pagar el costo de la cirugía, por eso las asistencias de larga duración, el paciente se lleva en una situación mucho más estable que cuando utilizamos las asistencias de corta duración. Nos tiene que permitir soporte respiratorio, porque ahí vamos a tener un problema si el paciente está muy crítico, soporte biventricular. Entonces, ¿qué es clave para el éxito del ECMO? Que sepamos seleccionar adecuadamente los pacientes, que lo pongamos en el tiempo útil, en esta ventana de oportunidad, y por supuesto que haya una experiencia del equipo de ECMO para poder mejorar los resultados. ¿Cuáles son los escenarios donde nosotros, esto es son nuestras normas de funcionamiento, nuestras sistemáticas, donde nosotros entendemos que el ECMO debe considerarse y se asocia a buena evolución? Bueno, en la insuficiencia cardíaca aguda en un paciente menor de 65 años, ya sea por miocarditis aguda, una miocardiopatía de reciente presentación, la falla primaria del injerto, el shock por infarto, la embolia de pulmón con shock cardiogénico, poscardiotomía y el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario adecuadamente reanimado y asistido, ¿no? Donde el ECMO lo vamos a considerar, pero creemos que la evolución puede ser menos exitosa. Una es la miocardiopatía crónica, pasible de trasplante con falla cardíaca aguda grave o sepsis. El otro es el shock cardiogénico isquémico, pero que ya presenta falla multiorgánica o está complicado con sepsis. El otro es el receptor de trasplante, que tiene falla cardíaca terminal o rechazo crónico, que pueda ser pasible de una asistencia ventricular de largo plazo o un retrasplante,
y en general entendemos que la edad mayor de 65 años puede ser de evolución variable en el ECMO. ¿Y cuándo entendemos que el ECMO es fútil? Bueno, cuando ya hay falla severa y crónica de otros órganos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cirrosis, falla renal terminal o hepática, cuando hay daño cerebral, por supuesto, pacientes con cáncer con mala expectativa de vida y la edad mayor de 75 años. En estos casos nosotros no implantamos ECMO. Entonces, un poco para cerrar, recordar que en el shock cardiogénico el tiempo es crucial y debemos realizar el implante en un tiempo útil. Si el ECMO se implanta en tiempo, tenemos más chance, en un candidato adecuado, de que el ECMO sea exitoso. Y si no, va a ser un ECMO fútil. Y hay una frase que un poco nosotros siempre decimos, que si estamos pensando en ECMO, probablemente ya tenemos que apurarnos, porque el solo pensarlo habla de que probablemente deberíamos hacerlo. Y recordar que el retraso en la iniciación puede llevar a la muerte del paciente. Y por último, y para cerrar esta parte, recordar que el ECMO venoarterial siempre es una terapia que es un puente. ¿Un puente a qué? Puede ser un puente a la recuperación en aquellos pacientes, sobre todo esto lo vemos mucho en el shock postcardiotomía o en el shock después de la falla primaria del injerto o en la miocarditis, donde los pacientes tienen un evento agudo con alta chance de recuperarse, entonces va a ser el puente que le va a permitir al corazón transitar los días que necesita para recuperarse. También puede ser un puente al trasplante. Por supuesto, no es el dispositivo ideal para un puente al trasplante, porque a veces tenemos que pasar muchos días antes de conseguir un órgano, pero la realidad, por lo menos en nuestro país, hace que sea el dispositivo que más usamos como puente al trasplante. Por supuesto, puede ser un puente a una asistencia de largo plazo, un paciente que no es candidato a trasplante, pero no puede colocarse una asistencia de largo plazo por la criticidad que tiene. Bueno, el recuperarlo en ECMO le va a dar después la posibilidad de pasar a una asistencia de largo plazo. Y también muchas veces puede ser un puente a la decisión. A veces, ya sea en situaciones de paro o en situaciones donde bueno, nosotros tenemos dudas sobre la evolución, incluso a veces sobre aspectos neurológicos, el colocar el paciente en ECMO nos va a permitir tener un tiempo para la evaluación que necesitamos para definir la conducta, y eso es un puente a la decisión que en pacientes jóvenes seguramente lo merecen. Así que, bueno, esta era la primera parte y si quieren podemos hacer un corte y contestar las preguntas de la audiencia. Gracias, Mirta. Excelente charla. Ahí estoy viendo que no hay muchas preguntas. Hay una que estoy mirando en este momento de Gonzalo, que pone Gonzalo Hernández. ¿Cuánto es la sobrevida de un paciente sometido a ECMO post-shock cardiogénico? Entre tarde, si ya lo dijo, no tomé en cuenta, bueno, dice que entró tarde y si lo habías dicho. O sea, la sobrevida de un paciente sometido a ECMO post-shock cardiogénico. Eso es lo que pregunto. Sí, nosotros vamos a tener toda una charla de evolución y presentación de resultados, pero más o menos voy a comentarlo. Hay dos puntos finales que nosotros miramos cuando hablamos de evolución en ECMO. Una es la posibilidad de llegar al objetivo del puente, ya sea que el paciente se recupere y pueda ser destetado del ECMO, o que el paciente pueda llegar al trasplante o una asistencia. Eso, la tasa de éxito es del 60% y depende de la etiología, incluso puede ser mayor, ¿no? Por ejemplo, en la falla primaria del injerto o shock postcardiotomía, las cifras de destete son mejores aún, ¿no? Cercanas al 70-80%.
Pero después está la sobrevida hospitalaria, que ahí hay una disminución que está vinculada con las complicaciones del ECMO, como por ejemplo posibles complicaciones infecciosas, de sangrado, trombosis, y esto hace entonces que la sobrevida esté entre el 50 y el 60% a 30 días subhospitalaria, ¿no? Bien, perfecto. Ahí hay algunas preguntas más. Paula Sosa pregunta, ¿se recomienda ECMO en pacientes realizando quimioterapia? La verdad es que si un paciente que está haciendo quimioterapia, uno le quiere hacer un puente al trasplante o a la decisión, es mucho mejor poder poner una asistencia de largo plazo. El ECMO es una asistencia que, si bien nosotros hemos mantenido pacientes en ECMO venoarterial por 30 días, realmente no es una asistencia que uno la pueda prolongar más, y en general ese es un tiempo absolutamente insuficiente para entender la evolución de la enfermedad de base. Pero sí, la asistencia a largo plazo es una buena opción para darle tiempo a la remisión de la enfermedad, sobre todo en pacientes jóvenes. Creo que sí es una opción la asistencia a largo plazo. Bien. Después veo algunas. René Rodríguez pregunta si hay algún corte según las dosis de drogas, como en otros países, para el implante de asistencia. Por ejemplo, Nora mayor a 0,5 gamas kilominuto o Dobuta por encima de 10. Sí, la verdad que nosotros no lo tenemos definido así. Igual acá creo que está a cargo de la RECU también puede hablar de esto. Nosotros no lo tenemos tanto por un número, sino bueno, lo que consideramos una dosis media alta. Para nosotros Nora 0,5 es una dosis alta, y Dobuta, bueno, también en esa dosis sería por lo menos una dosis media, ¿no? No sé, Leo, si Bien. vos querés No, agregar. no, creo que uno, como decís vos, cuanto antes mejor. Creo que más que dosis de inotrópico, yo iría al estadio del shock. Cuando uno habla de, antes lo colocaba en el C clásico, en un Intermatch 1, creo que ya hoy nadie va a esperar 4 drogas vasopresoras o 2 a altas dosis, independientemente del valor exacto para colocar el ECMO. Creo que es precoz, independientemente de la dosis. No sé si Claro, estás, sí. Mariano, ahí, Brancic, porque había dos preguntitas de canulación. No sé, Rafa, Sí, si Leo, ¿qué viste tal? alguna otra. Tengo una pregunta para pediatría. Dice que tanto el índice de recuperación y la utilización de ECMO en postoperatorio cardíaco en niños, que una pregunta que hace Daniel Cortés, que vamos a tener un módulo, creo que son 2 módulos más adelante, de ECMO en pediatría y en neo, que la va a dar el doctor Juan Díaz en la parte de recuperación, y va a estar también el doctor Torres también, que va a estar en esa exposición, con lo cual me parece que la dejamos más para adelante. No sé qué les parece a ustedes. Perfecto, Sí, sobre todo perfecto. porque yo no sé nada de eso. Esperamos al especialista pediátrico. De canulación, Mariano, hay dos. Una es cuando se inicia el ECMO post-RCP, inmediatamente después de salir del paro, se canula. Esa es una preguntita. Y la otra era si elegíamos canulación central en el postoperatorio de cirugía cardíaca y si la asistencia se prolonga, lo convierten a periférico. Tenían esas dos, tres preguntitas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, perfecto, Mariano. Con respecto a la primera pregunta, la canulación es durante el paro, durante las maniobras de masaje, cuanto antes es mejor. Está descrito que es fútil colocar un ECMO luego de los 15 o 20 minutos de paro, sobre todo si no está bien asistido. Así que nosotros lo que hacemos es, en un paro asistido en la institución, es decir, no en la calle, ahí pensamos en ECMO, y si pensamos que el paciente es un buen candidato, tiene que ser joven, menor de 50 años y tiene que tener una causa de paro reversible, entonces canulamos durante las maniobras de paro, y la canulación se hace periférica, por supuesto, por función, eventualmente si el paciente está en hemodinamia, guiado por radioscopía o guiado por eco si el paciente está en una unidad coronaria o en una sala de guardia. Y con respecto al ECMO postcardiotomía, la canulación puede ser central o periférica, esto lo hablamos la otra vez cuando estuve en la charla, pero lo que está escrito últimamente es que es preferible, sobre todo si pensamos que el ECMO va a necesitar unos cuantos días de recuperación y ese paciente lo estamos colocando como puente a la recuperación,
canular periférico. Sacar las cánulas centrales que colocamos previamente, cerrar el tórax, eventualmente poner una cánula de drenaje pulmonar si eso hace falta, pero intentar hacer todo periférico de tal forma de no tener que volver a abrir el tórax y reducir así el riesgo de medidas, que es el riesgo más grande en estos pacientes. Si pensamos que esto es un ECMO postcardiotomía que va a ser como puente a trasplante, bueno, igualmente como vamos a tener que volver para trasplantar, ese ECMO puede quedarse central. Pero las últimas normas o las últimas guías dicen que se debería canular periférico. Perfecto. Si querés ahí uno o dos más, Mirta, y seguimos para Sí, no sacarte sí, más dale. tiempo. Hay una pregunta que simplemente hablan de la FEBI, hablan de la fracción de eyección. Uno, por ejemplo, si una FEI del 15% nos lleva a considerar un ECMO en un paciente coronario, y otra que es similar es si tomamos el valor de fracción de eyección para definir el implante de un ECMO. Sí, bueno, por supuesto es una pregunta interesante porque siempre cuando hablamos de fracciones de eyecciones tan bajas, eso es motivo de preocupación. Pero en realidad la definición de shock no considera la fracción de eyección. El shock es un cuadro clínico que se define, como ya vimos, por la hipotensión y por la hipoperfusión tisular en presencia de cargas adecuadas o altas, ¿no? Entonces, uno ha visto pacientes con fracciones de eyecciones muy deterioradas que pueden tener una gran estabilidad clínica. Por supuesto que frente a un evento, ya sea un nuevo evento coronario o un primer evento coronario si la miocardiopatía es de otra causa, o frente, digamos, a la necesidad de una cirugía, un paciente con esa fracción de eyección es claramente uno de los grandes predictores de posibilidad de que el paciente termine con un cuadro de shock cardiogénico, ¿no? Pero en cuanto al implante, en el escenario del shock, la fracción de eyección no es un determinante. Sí, uno podría discutir el tema de un paciente con fracción de eyección muy deteriorada que tiene que hacer algún procedimiento percutáneo y uno pone el ECMO, decide hacerlo en ECMO por el alto riesgo del procedimiento. La verdad que son situaciones, no son habituales, pero nosotros sí hemos estado con el ECMO stand-by ante procedimientos hemodinámicos de muy alto riesgo, todos ahí esperando a ver qué pasa. No llegamos a hacer implantes, por lo menos que yo recuerde, no sé si ustedes me pueden corregir, pero no recuerdo implantes previos, sí haber estado stand-by con el ECMO, en procedimientos de alto riesgo percutáneos. En el quirófano, bueno, el paciente entra a quirófano, entra en bomba y después a la salida, ante la imposibilidad de salir, lo definiremos. O sea, claramente es un factor de riesgo, pero no es un factor que uno considera en la toma de la decisión del implante. Por supuesto también, después es un factor importante cuando uno piensa para qué lo pongo, ¿no? Porque no es lo mismo, si a mí me dicen paciente de 70 años o 72 años, fracción de eyección de 15, de crónica, y que se chocó, bueno, ese señor puente a qué. Sé que no se va a recuperar, sé que no se va a trasplantar. Si le puedo poner una asistencia a largo plazo, cosa muy complicada desde el punto de vista de conseguirla, pero si no, tampoco podemos poner un ECMO en un paciente que no tiene una perspectiva de puente, ¿no? Y un Bien. paciente con una fracción de eyección muy baja, crónica, creo que no la tiene, ¿no? Bien. Si les parece, Mirta, no sé si hay alguna más, pero si quieren las vamos respondiendo Una, después. Si querés seguir, La Mir. podemos, sí, porque la la podemos ir después porque podemos yo no seguir la después. respondo en la clase que sigue. Sí, sí, algunas las vamos respondiendo por escrito y seguimos con la segunda charla, si les parece, así dejamos tiempo para la última. Bueno, muchas gracias por el apoyo de contestar las preguntas. Bueno, entonces ahora un poquito vamos a hablar del ECMO venoarterial. Ustedes saben que es una asistencia ventricular de corto plazo, esto Rafael ya
nos contó muchísimo sobre toda la historia y demás. Solo recordar acá que al paciente, si lo canulamos periférico o central, nosotros vamos a tener una cánula de entrada. Entre paréntesis, recordar que las cánulas las nominamos en función de la asistencia ventricular. Entonces la cánula que trae sangre venosa es la cánula de entrada, ¿no? Entonces, vamos a tener una cánula de entrada que va a tomar la sangre, ya sea de la aurícula derecha, bueno, fundamentalmente de la aurícula derecha, de las cavidades derechas, y va a ir al oxigenador. Del oxigenador va a pasar a una bomba, y de la bomba va a través de la cánula del outflow, la cánula de salida, llegar ya sea a la aorta a nivel proximal o a la aorta abdominal. Entonces, hablemos en principio de una canulación periférica. La cánula llega entonces de ingreso a la aurícula derecha, y va a pasar por la bomba y va a pasar al oxigenador. Esta presión que la tomamos antes del ingreso de la sangre a la bomba centrífuga es la presión 1, la P1, que por supuesto es una presión negativa, porque está antes de una bomba que está de manera, por un mecanismo centrífugo, eyectando sangre. Entonces está aspirando para eyectar. Entonces la P1 y todo este circuito desde la aurícula derecha hasta la bomba es un circuito de presión negativa. Esto es un concepto importante, incluso por lo que significa que acá pueda haber alguna entrada de aire. Esto realmente es una situación gravísima porque hay una presión negativa. Después, la sangre entonces va a ser dirigida hacia el oxigenador de membrana, y vamos a tener dos presiones, una P2 antes del oxigenador y una P3. Y después la cánula de salida o outflow, que va a tener el sensor de flujo. Y esta es la consola donde nosotros vamos a poder, a partir de las revoluciones por minuto, definir el flujo del ECMO, y atrás se ve el blender o el mezclador de aire y de oxígeno para la membrana del ECMO. ¿Cuáles son las presiones normales? Y que esto lo tenemos que controlar diariamente y más de una vez. Como dijimos, la presión normal de P1 es menos 70 milímetros de mercurio. Luego de pasar por la bomba centrífuga, la sangre va con una presión importante de 250 milímetros de mercurio, y al salir del oxigenador va a estar entre 230 y 200. O sea, va a tener una caída por pasar el oxigenador, pero que no debe ser importante, y después entonces pasa a la aorta. Del análisis de las presiones del ECMO, nosotros podemos analizar algunas complicaciones frecuentes, y son, si nosotros tenemos un paciente que tiene un aumento de la resistencia a la aspiración por el circuito, es decir, que va a tener un aumento de la presión negativa, que en lugar de menos 70 va a tener menos 100, menos 110. Y tiene una disminución de las presiones, ya sea de P2, de P3, y la diferencia entre P2 y P3, acá podemos tener un cuadro de que la cánula venosa esté acodada en algún lugar, de que estemos en una situación de hipovolemia, de taponamiento o un trastorno de neumo o hemotórax. Entonces, cuando en el control que hacemos, que lo vamos a hacer de 2 a 3 veces por día, tenemos un cambio significativo en la presión aspirativa, tenemos que revisar rápidamente todo el sistema de la cánula de inflow y pensar si el paciente puede estar con hipovolemia, taponado o con una complicación mecánica del tórax. Si nosotros tenemos
todas las presiones bajas, un paciente que empieza a bajar todas las presiones, y cuando digo bajar acá, en realidad digo que se haga más positiva, y todo baja, eso nos tiene que hacer pensar que tenemos un fallo de la bomba del ECMO, ¿sí? De la bomba centrífuga. Si en cambio lo que notamos es que hay un aumento de la presión premembrana y una caída de la presión postmembrana, justamente la falla está en la membrana, en el oxigenador de membrana, y en general esto está dado por la presencia de trombos, porque se trombosa la membrana del oxigenador. Y acá hay una diferencia entre P2 y P3, que está aumentada. O sea, aumenta significativamente la diferencia. Eso habla de que tenemos una falla en la membrana, y si esto es significativo y el paciente desatura, puede ser motivo de cambio de la membrana. Y cuando tenemos un aumento exclusivamente o fundamentalmente de las presiones post-membrana, tenemos que pensar que hay un obstáculo en la cánula, en el outflux, ya sea que la cánula arterial se haya acodado, y esto a veces con el movimiento de las piernas es un tema a considerar, o que hayan sentado un poco al paciente, o por supuesto siempre las cánulas, tanto el inflow como el outflow, pueden obstruirse por la presencia de trombos, que va a ser uno de los controles que siempre hacemos del circuito. O sea que las presiones las tenemos que conocer y las tenemos que monitorear, porque solamente con las presiones podemos detectar algunas complicaciones, ¿sí? ¿Cómo monitoreamos al paciente en ECMO? Bueno, acá yo puse catéter de Swan-Ganz porque hay grupos que usan el catéter de Swan-Ganz, nosotros no lo utilizamos, pero bueno, hay grupos que lo pueden usar. Por supuesto, siempre tenemos que tener una tensión arterial media. Es claro que como esta bomba es una bomba centrífuga de flujo continuo, los pacientes no tienen una pulsatilidad muy importante, y por consiguiente, para definir perfusión de órganos necesitamos el valor de la tensión arterial media. Y lo que sí me parece importante recordar es que cuando nosotros tenemos una canulación femoral, tanto la medición de la tensión arterial media como de la saturación arterial tiene que ser en la arteria radial derecha. Si la canulación es en la subclavia derecha, en la radial izquierda. Pero en el ECMO periférico siempre tenemos que tener las medidas de la radial derecha, porque es lo más distal a la cánula de eyección, y por consiguiente es lo que nos dice cómo está la perfusión cerebral. Por eso tenemos que medir siempre la presión y la saturación en la radial derecha. A veces nos pasa que algunos pacientes, bueno, tenemos mucha dificultad, pacientes invadidos y demás, terminamos con una radial izquierda, pero siempre, siempre la saturación hay que medirla con un saturómetro en la parte derecha, porque eso es lo que, insisto, nos dice cómo está la saturación a nivel cerebral. Y después también siempre monitoreamos la temperatura del paciente. Imagínense que este es un circuito donde hay una gran pérdida de calor, donde hay un intercambiador de calor, esto ya nos contó bien Rafael, me acuerdo en la primera charla, pero bueno, el manejo de la temperatura es importante en estos pacientes. También es una parte importante del monitoreo la placa de tórax, que la hacemos diariamente. En la placa de tórax, básicamente lo que vemos es la presencia de la cánula de entrada, donde acá es una cánula fenestrada, que la pueden ver, bien posicionada en la aurícula derecha, o sea, esta es una cánula que está muy bien posicionada. Después, la otra cosa que siempre miramos es el posicionamiento del balón de contrapulsación. Después les voy a contar que todos nosotros sistemáticamente en las canulaciones periféricas ponemos balón de contrapulsación.
Y después, por supuesto, vamos a mirar los campos pulmonares, porque todo el problema de la descompresión inadecuada del ventrículo izquierdo rápidamente se va a expresar por los campos pulmonares claros, los campos pulmonares congestionados, bueno, lo mismo que cuando tenemos balances hídricos inadecuados, excesivos, que también empiezan a ensuciar mucho el pulmón, y esto es un aspecto que tenemos que cuidar enormemente, tenemos que cuidar los pulmones para poder hacer el destete del ECMO, porque si no vamos a tener el corazón bien y el pulmón que no nos va a permitir salir del ECMO, por lo menos del ECMO venoso. Y por supuesto vamos a mirar neumotórax, derrame pleural y demás, pero la placa de tórax siempre es parte del monitoreo. Y por supuesto el ecocardiograma. El ecocardiograma debe ser diario, lo hacemos todos los días. ¿Y qué vemos? La posición de las cánulas, esto es muy importante, para guiar el implante ya se habló. Vamos a tener una charla de eco en ECMO, pero solamente decir que todos los días en el monitoreo del ECMO vamos a hacerle el eco, vamos a ver las cánulas, vamos a ver la apertura de la válvula aórtica, porque eso también nos va a hablar de cómo está, de cuán bien está descomprimido el ventrículo izquierdo, la presencia de derrame pericárdico, que muchas veces, por supuesto, puede hacer que el ECMO funcione mal y que el paciente se comporte como pseudohipovolémico. Vamos a ver la descompresión del BD, la descompresión del BI, o sea, que el BI no esté muy hinchado, que no esté lleno como es de smog de manera importante, la presencia de trombos intracavitarios, una complicación bastante catastrófica, y por supuesto lo usamos para el destete, pero de esto tampoco voy a hablar porque tenemos otra charla de destete. El eco es fundamental en el destete, sobre todo cuando nosotros que no guiamos por SWAN, guiamos básicamente por eco. ¿Cuáles son los objetivos hemodinámicos que nosotros queremos conseguir con un ECMO venoarterial? Primero, queremos conseguir que los órganos tengan la perfusión que no podían tener en el cuadro de shock. Y para eso necesitamos una tensión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y un ácido láctico menor de 2 y una saturación venosa mayor de 65, ideal entre peri 70%. Necesitamos mantener una oxigenación adecuada, mayor del 95%, evitando la hipoxia diferencial, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, entre la parte superior e inferior del cuerpo. Necesitamos mantener el corazón en reposo, porque para eso lo pusimos también en asistencia, disminuyendo todo lo posible y en algunos casos suspendiendo los inotrópicos para que el corazón tenga una chance de recuperarse cuando sobre todo si es puente a la recuperación, y, insisto, mantener adecuada la temperatura del paciente para no aumentar la demanda metabólica. Entonces nosotros vamos a poner el flujo del ECMO para lograr que el paciente tenga entre 50 y 80 mililitros kilo minuto, que le permita mantener una tensión arterial mayor de 65 y un índice cardíaco, o un volumen del ECMO, si la asistencia es completa, mayor de 2,5 litros minuto. Y esto es importante hacerlo sin superar las 3.200 revoluciones por minuto. Por supuesto, cuando nosotros aumentamos la revolución, si el ECMO no tiene problema, aumenta el flujo, ¿no? Pero si superamos las 3.200 revoluciones por minuto, aumenta la hemólisis. Entonces, es importante o deseable, porque a veces uno hace cosas en el ECMO para pasar algún momento crítico, pero es deseable que el paciente se encuentre con menos de esas revoluciones, es deseable que tenga la menor cantidad de inotrópicos y de vasopresores, y que tenga, por supuesto, una volemia adecuada, y se recomienda que el hematocrito sea mayor de 30%. El objetivo sería que tenga una PVC entre 8 y 10, esto en general es fácil de lograr, la descompresión de las cavidades derechas es sencilla, y que tenga una presión de enclavamiento entre 8 y 14. Y acá la importancia de descomprimir adecuadamente el ventrículo izquierdo, por supuesto que mantenga una buena diuresis,
Y para esto, bueno, muchas veces mantener el balance en estos pacientes es un poco complejo, tienden por la inflamación a tener leak y ponerse, digamos, tener mucho volumen extravascular. Entonces, bueno, siempre tratar de manejar bien el balance, se puede utilizar diuréticos, y en aquellos pacientes donde no logramos que orine o necesitamos mejorar el balance, podemos hacer ultrafiltración y diálisis. Insisto que no podemos dejar que el paciente termine con un pulmón blanco. Y como le decíamos, con los objetivos de perfusión de la saturación venosa mayor de 65 y la disminución del ácido láctico, ¿no? Entonces, lo que es importante entender del circuito de ECMO es que es un circuito muy efectivo para disminuir la precarga, porque realmente la presión de la aurícula derecha rápidamente baja, la presión de la arteria pulmonar también. Es un circuito muy efectivo para perfundir los órganos, pero tiene desde el punto de vista hemodinámico un aumento de la poscarga que por supuesto no ayuda a la recuperación del ventrículo izquierdo, pero si no la manejamos adecuadamente puede traer algunas complicaciones, y estas complicaciones son justamente la distensión ventricular, que si esto no es detectado y tratado, puede hacer no solo que tengamos un pulmón blanco, sino que la cavidad ventricular se llene de trombos porque se transforma en una bolsa donde la sangre no circula adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechamos la distensión ventricular? Cuando la pulsatilidad baja y prácticamente el ECMO se queda sin pulsatilidad. Si tenemos medición de presión capilar, esta por supuesto aumenta y el pulmón se empieza a congestionar. Y el diagnóstico, la verdad que es relativamente fácil de hacer con el monitoreo del ecocardiograma, porque lo que vamos a ver es que el ventrículo va a estar más dilatado, en general empieza a tener smog, y la válvula aórtica no abre bien. Si la válvula aórtica abre, aunque sea cada 2 latidos, abre, eso descomprime mucho el ventrículo izquierdo. Pero a veces el ventrículo queda tan parado, la válvula no abre y todo queda en el ventrículo y para el circuito pulmonar. ¿Cuáles son las causas? Bueno, una insuficiencia aórtica no detectada, un aumento de la poscarga, por ejemplo, si nosotros lo tenemos con alta dosis de vasoconstrictores, o si el flujo del ECMO es muy alto, la válvula aórtica no puede abrir, el paciente no puede eyectar, y bueno, a veces también se produce si la falla del ventrículo derecho es muy severa. A veces esto lo vemos cuando recién ponemos el ECMO, en esa situación tan crítica que a veces el ventrículo queda muy parado, y bueno, y después se va recuperando, y por supuesto si tenemos un drenaje venoso inadecuado, ¿no? Si tenemos una mala descompresión del circuito. ¿Qué tenemos que hacer frente a la distensión de las cavidades izquierdas? Si el paciente mantiene la perfusión, es decir, si a pesar de que está distendido el ventrículo, mantiene TA, láctico y saturación venosa, podemos bajar el flujo y bajar los vasopresores. Entonces, de esa manera disminuimos la poscarga del ECMO y podemos mejorar al paciente. Pero si la perfusión es inadecuada, es muy importante hacer venting del ventrículo izquierdo, que lo podemos hacer percutáneo o lo podemos hacer quirúrgico. Nosotros usamos de manera sistemática el balón de contrapulsación en el ECMO arteriovenoso. Y este es un trabajo, un análisis de 2.300 pacientes, donde se vio cuál era la evolución en aquellos grupos que hacen descarga sistemática del ventrículo izquierdo, y los pacientes con descarga del ventrículo izquierdo tienen mejor evolución, por lo menos en este metaanálisis de los datos de la literatura. Y fíjense que la mayoría de los grupos usan el balón de contrapulsación como descarga, aunque por supuesto también, y esto hay muchos grupos americanos que usan concomitantemente un Impella para soportar el ventrículo izquierdo, o directamente un venting transeptal o en las venas pulmonares. El otro problema frecuente es la hipovolemia, que la tenemos que sospechar ante un aumento de la presión negativa precono, ante el tiraje de las cánulas, la disminución de la PVC,
la desaturación, y cuando cae el flujo del ECMO a iguales revoluciones por minuto. Por supuesto, siempre tenemos que ver que no tengamos sangrado evidente, ¿no? Porque la sangre que pierde el circuito, claramente es sangre que pierde el paciente. Entonces, rápidamente hay que revisar el circuito para descartar pérdida de sangre vinculada al circuito, que pueden ser graves, chequear las alarmas, hacer una prueba de bajar las revoluciones. Si el flujo mejora, eso no es hipovolemia efectiva, por supuesto rápidamente disparar estudios de radiografía, imágenes, laboratorio, y bueno, reducir las revoluciones por minuto hasta que conseguimos reponer la volemia, que al principio la vamos a reponer con cristaloides, detener, si tenemos una pérdida de volumen, detenerla, y, o sea, corregirla y después corregir con hemoderivados. Por supuesto, hipotensión no siempre es hipovolemia, porque también puede ser un patrón de vasoplejía, que es bastante frecuente en el ECMO por la inflamación. Entonces, recordar que hipotensión no siempre es hipovolemia. Y la última complicación de la cual vamos a hablar es el síndrome de Arlequín, que tiene que ver con esta diferencia de saturación a nivel del hemicuerpo superior y del hemicuerpo inferior, y lo que tiene de significativo es que el que siempre desatura es el superior, y ahí está el cerebro, ¿no? La vamos a sospechar cuando el paciente que está en ECMO periférico comienza a recuperar gasto cardíaco, entonces eso hace que empiece a circular sangre por el pulmón que está mal ventilado, porque la ventilación en el paciente en ECMO a flujo completo es una ventilación protectiva. Entonces si empieza a circular sangre, ahí vamos a tener una falla de oxigenación. Esto es simplemente para ver lo que sucede, que la parte de la sangre que viene por la vena cava superior y que pasa al pulmón no va a estar oxigenada, en cambio la del hemicuerpo inferior siempre pasa por el oxigenador, de ahí va a la aorta y por eso es oxigenada. Entonces cuando el corazón empieza a eyectar y los pulmones no oxigenan, se da este cuadro de síndrome del Arlequín, donde nosotros vemos que cae la saturación que estamos midiendo, sobre todo en la radial derecha, mucho más que en la izquierda y mucho más que en los miembros inferiores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es optimizar las variables del respirador, subir el BT, la frecuencia respiratoria, la PIP, la FIO, vamos a subir la FIO del ECMO rápidamente al 100%, y disminuir los inotrópicos y bajar el flujo del ECMO para que el lugar de mezcla se dé más proximal y no tan distal, ¿no? Y bueno, con esto terminaríamos. Solamente algunos mensajes para recordar. Para alcanzar un flujo adecuado del ECMO, utilicemos menos de 3.200 revoluciones por minuto en la medida de lo posible. Hay que mantener una TA mayor de 65 milímetros y usar la menor dosis de inotrópico que nos permita. Tenemos que monitorear tanto, digamos, el ácido láctico y la saturación en la radial derecha, como dijimos, en el ECMO fémoro-femoral. Nuestra recomendación es descomprimir ya de manera sistemática el ventrículo con el balón, realizar ecocardiograma diario, para analizar, como dijimos, cánula, apertura de válvula aórtica, trombos, derrame y finalmente los parámetros de destete. En caso de variabilidad del flujo y presiones precono aumentadas, considerar hipovolemia. Si vemos si detectamos distensión del ventrículo izquierdo, hay que descargarlo rápidamente, eso no puede quedar así. Y como dijimos, cuando la asistencia del ECMO es completa, el respirador está seteado con parámetros de reposo, y en caso de desaturación, evaluemos siempre la posibilidad de hipoxia diferencial
para ver este síndrome de Arlequín y tratarlo rápidamente, porque si nosotros estamos ahí haciendo un MIS, vamos a encontrar la disminución de la perfusión cerebral. Así que bueno, esto es todo y bueno, podemos responder las preguntas. Bueno, gracias Mirta. No sé cómo lo ven, estamos medio justo con el tiempo. No sé, Rafael, ¿qué te parece? Hay algunas preguntas que respondimos, otras que quedaron ahí a medio responder. Todas se respondieron bien con las dos charlas, por lo que yo vi. Sí, sí, sí. Bueno, son las 8. Yo, si les parece, no sé si hay alguna puntual que haya quedado. Si no, las respondemos por mail, si hay alguna puntual que no se respondió. No sé, Mirta, ¿cómo venís? Es que no estuve siguiendo las preguntas, pero No, por ningún eso problema en seguir por mail. Todas las quedaste en la charla, básicamente creo que no quedó ninguna, o dos o tres Sí. quedaron fuera, media colaterales de la charla que la respondimos. Acá hay una pregunta final de Adrián Daniel Révora. ¿Usan Rotem para el control de hemostasia en todos los ECMO de rutina? Nosotros no. No, y nosotros tampoco. Sí, el control lo hacemos, bueno, inicialmente con ACT y con heparinemia. Bueno, KPCT también, por supuesto, sí. Pero bueno, confiamos más sobre todo después de las 48 horas, en la valoración de la heparinemia. Pero bueno, los hematólogos siempre entienden que un Rotem podría sumar. Leo, no sé si a lo mejor vos podés contar que tuviste también experiencia con eso. Sí, a ver, el Rotem es una tecnología, el tromboelastograma es bárbaro, me parece que deberíamos usarlo mucho en quirófano, tal vez más para la cirugía cardíaca, pero nosotros no contamos con tromboelastograma, no lo usamos por eso, no porque no estemos convencidos que sea bueno. Creo que sería de ayuda siempre entender todo lo que sea, dónde está fallando la cascada o si es un tema de agregación, me parece que es clave. Claro. Pero eso, una cosita para agregar, que el Rotem es bueno cuando el paciente está sangrando. Está diseñado para saber cuando está sangrando, para corregirlo. No para pacientes que no sangran, con lo cual entramos en una indicación off-label que básicamente creo que me parece que no es útil, excepto que el paciente esté sangrando, en ese momento podés saber, podés pasar plaqueta, otra cosa. Me parece que básicamente lo que se utiliza básicamente. Justo preguntaron ahí si detecto una causa de sangrado durante un ECMO VA completo, si tengo que detener la asistencia o continuarla hasta repararla. Claramente nunca vamos a detener la asistencia, hay que aportar todo lo que se necesite para cuando el paciente está sangrando. Si tenemos un tromboelastograma, como decía Rafael, obviamente nos orienta más, pero uno debería ir corrigiendo toda la coagulación y si es algo mecánico, obviamente repararlo. Si es un sangrado quirúrgico, como puede ser el sitio de implante, hay que recurrir a quirófano, pero nunca se detiene la asistencia, hay que tratar de parar el sangrado como se pueda, obviamente. Bien. Bueno, Leo, Mirta, bien. Todos los panelistas, les parece que creo que fue excelente presentaciones, muy buenas, así que cualquier cosa, si queda alguna duda, Leo, Mirta y todo el equipo lo contestamos por mail, como hacemos habitualmente, y nos vemos el lunes que viene, ¿está bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Adiós. Chau, chau.